CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, seguimos ahora. Saben ustedes que el partido de gobierno en la provincia de Santa Fe, el peronismo, como gobierno y también como partido, están ahora buscando obsesionadamente el presupuesto, la aprobación del presupuesto, que fue presentada en el último cuatrimestre del año pasado, pero que todavía no tiene aprobación. Y el peronismo y el partido y el gobierno en particular se quejan mucho de esta situación y le tiran a la oposición le tira al gobierno. Bueno, más allá de esto, de su aprobación propiamente dicha, vamos a conversar con un gran amigo que es economista de Fundación Libertad, porque han estado estudiando en la Fundación un poco qué dice el presupuesto, independientemente de que todavía no está aprobado, ¿no? Pero es el que presentó el gobierno provincial. Estoy hablando de Luciano Villegas, que está en línea para conversar un poquito sobre la parte económica, financiera y no tanto política. Luciano, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Marcel, ¿cómo te va? Buen día, gusto en Bien. saludarte. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. En Fundación Libertad y vos como economista senior, estuvieron viendo el presupuesto provincial, el que presentó el Ministerio de Economía de la provincia. ¿Y qué encontraron? ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? Bueno, en principio, Marce, los supuestos en los que se basa el presupuesto provincial son similares a los del presupuesto nacional, es decir, Ajá, contempla un crecimiento económico para el 2022 del 4%, sí. que tengamos en cuenta que el FMI pronostica 3% de crecimiento para la economía argentina, y Ujú. el REM, que es el relevamiento de expectativa de mercado, que lo lleva adelante el Banco Central, en función de las consultoras nacionales y extranjeras, también contempla un crecimiento del 3%. Es decir, tanto el presupuesto provincial como el presupuesto nacional tienen una sobreestimación del crecimiento de la economía de un 1%. Parece una Ajá, cifra menor, pero es una sobreestimación de un 33%. No es un claro, exacto, dato sí. menor, claro, no es un dato menor, más teniendo en cuenta que el 65% de los recursos fiscales de la provincia de Santa Fe se basan en tres impuestos: impuesto a la ganancia, impuesto el IVA e ingresos brutos. Y son tres impuestos vinculados con la producción y el consumo. Es decir, que ahí podés tener, en realidad, menores recursos de lo que presupuestaste, si Claro, querés. ahí le podés errar feo, me estás diciendo vos. Y claro, en términos porcentuales parece poco, pero en términos de recursos monetarios pueden ser muchos recursos monetarios, es una Entiendo. sobreestimación del 33%. Entiendo perfecto, sí, entiendo perfectamente. Ahora, En ¿cómo materia se... de inflación también va por el mismo lado del presupuesto nacional. Exactamente, Marci, y ahí tenés la compensación de lo que estamos charlando. ¿Por qué? Porque ello contempla una inflación del 33%, como lo hace el presupuesto nacional. Entonces, obviamente, el relevamiento de expectativa de mercado está hablando de un 50% o más. Claramente no se va a cumplir. Recordemos que el año pasado se había presupuestado, en los supuestos del presupuesto había 29% de inflación, este año es 33%, o sea, vuelven a errar. No es un error técnico, no es un error no forzado, sino que es un error entre comillas, adrede. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vos tenés recaudación de impuestos como ingreso bruto, que va a ser superior a lo que tenés presupuestado, porque la inflación va a ser superior al 33%, te encontrás con recursos que en teoría no esperabas, de los que podés disponer discrecionalmente. Entonces, Claro. tenés una compensación o sobrecompensación de lo que erraste por producción, pero por inflación tenés más recursos. Y ahí es cuando los gobiernos nacionales y provinciales empiezan a aplicar lo que nosotros vulgarmente decimos política del garrote y la zanahoria. Tengo recursos que no estaban presupuestados, bueno, te hago una obra a vos que sos de mi signo político, y a vos que no sos de mi signo político, agua y ajo. Fíjate que Es la de una comunales. técnica que no es presupuestaria, sino que es política. Es decir, hacerlo Sí, tal así, cual. así nos queda Bueno, plata para poder hacer lo que se nos dé la gana. claro, para hacer política. Sí, Y fíjate que los intendentes y presidentes de comunas se quejan de eso, básicamente, y de que se le adeuda del año pasado entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. sí, sí, sí. También te está condicionado la aprobación del presupuesto a una deuda del año pasado. Sí, correcto, sí. Luciano, y en materia de gasto, ¿qué estuvieron viendo?
Bueno, en materia de gasto, voy a tener que casi el 85% del gasto son erogaciones corrientes. O sea, el presupuesto provincial tiene poco margen de maniobra para obra pública, porque del 15% restante que es de capital, una gran parte, el 80%, son obras públicas. Ten en cuenta que eso estamos hablando de 90.000 millones de pesos y con un producto bruto de Santa Fe de alrededor de 1,8 billones, es apenas el 5%. O sea, para poder compararlo y tener una idea de lo que estamos charlando, las economías, en general los países desarrollados, invierten arriba del 20% de su PBI. Santa Fe está contemplando una inversión bruta del 5% de su PBI. Si a eso le restás la depreciación y la amortización de lo que tenés, ¿a qué me refiero? Al mantenimiento de lo que ya tenés, tapar un bache, arreglar una cloaca, arreglar un cableado, o sea, el mantenimiento propiamente dicho está arriba de los 2 dígitos, o sea que probablemente, aunque el cálculo es bastante complejo, estemos hablando de inversión neta negativa. Bueno, Así, que a grosso modo, muchas veces acá en el programa decíamos, che, no hay ninguna obra grande de fondo que se vea en Argentina desde hace muchos años. Sí, alguno puede decir, no, el acueducto de no sé dónde, bueno, pero viene de hace 20 años, eso, 15 años, no sé cuánto hace, viene lentísimo, una cosa. Ahora, fuera de eso no hay nuevas rutas, no hay puentes, no hay... La inversión en infraestructura es muy, muy baja. No se ven. no alcanza a cubrir el mantenimiento de lo que tenés. Claro, claro, y lo que hay está deteriorado cada vez, ¿viste? Es tremendo cómo los estados se han corrido de la obra pública, ¿no? Es todo biribiri, finalmente. Y, Marcel, tienen poco margen de maniobra. Fíjate que te estamos diciendo que el 85% son erogaciones corrientes. O sea, Sí, por también eso. es cierto que el sistema es bastante perverso. Porque, bueno, el que Santa Fe probablemente no es del caso más notorio, porque el 55% de sus recursos son de origen nacional, pero vos tenés casos como el de Formosa, en donde el 93% son recursos de origen nacional, La Rioja 91%, Sí. Catamarca 90%, o sea, no hay ningún mecanismo de incentivo para que esas provincias tengan incentivo de recaudación, de hacer más eficiente, incluso el gasto, porque no tienen ningún control sobre el destino de esos fondos. ¿Ya? Ahora, el gasto, vos decís 85% gasto corriente, ¿qué son sueldos básicamente en general Claro, o mayormente? mayormente son remuneraciones. El gran porcentaje son remuneraciones y gasto de consumo, no sé, insumos de educación, de seguridad, de salud, pero es eso, Ahora, es eso. si seguimos desmenuzando un poco, tenemos poco porcentaje del gasto destinado a obra pública, o sea, vos decís, inclusive podría ser hasta una inversión neta negativa. Esto quiere Ajá. decir, no solo no tenemos nueva infraestructura, sino que no podemos mantener la actual, en grandes Al revés, rasgos, digamos, ¿no? Y después decimos, el otro 85% son gastos corrientes, donde mayormente es sueldos. Bien, bárbaro, fantástico, divino, maravilloso. Ahora, vos decís, ¿te pagan buenos sueldos a los maestros, a los policías, a los médicos del sector público? No, no, buenos sueldos no. Se dan buenos servicios, es impecable la asistencia del Estado en las áreas donde se tiene que involucrar. No tampoco. Entonces, vos decís, ¿cuánta plata, cuánto es el gasto total anual, Lucho? Y estamos hablando de 850 millones. 850.000 millones. Claro, 850 850 millones. mil millones. 850.000 millones. Ujú. Y no vuelve nada. O sea, no te devuelven nada. Ni obras, ni mantenimiento, ni buenos servicios, ni la gente está bien paga. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos Y te voy hablando? a dar una curiosidad que tiene el gasto. El gasto está contemplado en un aumento del 62% con relación a 2021 y las remuneraciones en un aumento del 62%. 53%. Sí, sí, y las remuneraciones un 53%, cuando en el supuesto inicial me está diciendo que la inflación va a ser 33%, o sea, es totalmente incoherente. ¿Qué van a tener un aumento de casi 20 puntos de salario real? No, O sea, a mí tener una combinación, o a ver, posibilidades me refiero.
o los salarios le van a ganar 20 puntos a la inflación, o vas a incorporar más personal a la administración pública, o una combinación de ambas. ¿Mm? Es increíble que vos me estés diciendo que el 33% es la inflación que vos contemplás y el aumento de las remuneraciones lo estás contemplando en un 53%. Sí. ¿Y el aumento del gasto en 63, me dijiste? Claro, 62% del gasto, las erogaciones de los gastos con relación al 2021, el aumento. Sí. No, yo no puedo creer. Curioso porque hubo un diputado del oficialismo, en unas declaraciones que estuve mirando, decía que eso permitiría el incremento de 11.000 empleados. A mí me parece ¿Qué? tremendamente curioso. Pero es que, No, pero lo decía como una propuesta, como diciendo, no, como algo positivo, una forma de como algo defender el presupuesto. positivo. Claro, entonces, sí, porque es oficialista. Entonces, yo me pregunto en una nota, ¿por qué no aumentar los 128% el gasto? Así incorporamos 22.000 personas, Claro. le Y solucionamos el podemos problema. incorporarnos todos también. Podemos Claro, o aumentar si no, más y nos incorporamos todos. claro, llevemos el ejercicio a una regla de tres simple, donde digamos, bueno, ¿cuánto tenemos que aumentar el producto para poder tener pleno empleo en la provincia de Santa Fe si es tan fácil el desarrollo del problema? Es tremendamente ridículo lo que se plantea, Marcelo. Ahora, vos sabés que yo te estoy escuchando a vos, como economista de la Fundación Libertad, desmenuzar esto, y no escuché a ninguno de la oposición desmenuzar esto. No sé si me lo perdí, si no como yo ya le presto menos atención a los políticos porque ya no me los banco, no me los banco, pues es verso, todo el tiempo verso, 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 verso. Capaz que el error es mío. No te solucionan un problema, pero yo no estoy escuchando que nadie haga este análisis que estaba haciendo vos. No, Bueno, decir, nosotros che, tampoco en la Fundación lo escuchamos y creo que eso también nos alentó a hacerlo, ¿no? sí, sí, sí. No, y me quedo un poco en shock diciendo que, con lo que nos dijiste, el gasto, a ver, para repetirlo y decime si está bien, el Dale, gasto total anual de la provincia de Santa Fe son 850.000 millones de pesos, ¿sí? exacto, sí, Y tenemos inversión, si no tenemos inversión de obra pública neta, negativa, pega en el palo, o sea que no no, solo me no arriesgo tenemos... a decir que sí, que va a ser neta, negativa, porque 5% del punto no cubrís ni la depreciación ni la amortización más. Bueno, Pero entonces, no tenemos solo no vamos a tener, negativo. Los en- países en- desarrollados invierten 20 puntos del PBI arriba. sí, no solo no vamos a tener obra pública relevante, sino que en el neto entre lo que se hace y lo que se tiene que mantener o lo que se tiene que amortizar, lo- ¿No? perdemos, vamos para triqui. Estamos desde el punto de vista de la infraestructura cada vez peor. Lo ¿No? gastamos todo en sueldos. Los sueldos, Sí, algunos son buenos, pero los que son más importantes no son buenos. Policías, correcto. maestros y médicos, ¿no? Entonces, Ujú. no tenemos buenos sueldos. Y tenemos muy malos servicios desde el sector público. Decime, ¿para qué gastamos 850.000 millones de pesos? Entonces, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Estoy en shock. Eh, es de Bueno, loco esto. ¿querés que te deje más en shock? Sí, a ver, pero despacito. El, el- el Poder Legislativo se va a aumentar el presupuesto en un 64%. No, mentira, no. No, vos me estás jodiendo. Me estás 19 cargando, senadores, Lucho. 50 diputados. Pará. ¿Me lo repetís de nuevo? ¿Me lo decís de nuevo, por favor? El Poder Legislativo contempla, o sea, ellos mismos, porque ellos son los que se terminan votando, ¿no? Esto lo había escuchado, vos Como sabés que lo habíamos visto, sí. Un aumento del 60 64%. 64. para sus gastos generales o para sus dietas nada más. No, general, el Poder Todo el Legislativo. gasto, el presupuesto general del Poder Legislativo. Son Ses- 11.500 millones. Para 11.500 millones de pesos Sí. eh, cuesta la legislatura santafesina. Ujú. O sea, 11.500 millones. el gasto en personal de todo eso es 65% aproximadamente. ¿De la legislatura? Sí. ¿Y el resto No, Ah, porque no, reparten. no lo sabemos. No lo sabemos bien. No lo sabemos bien, claro. Ujú.
Y acá son Tiene que socios. haber viático, bueno, qué sé yo, Sí, sí, lo que papel, resma, regalan. resma, está cara la resma. Sí. No, tremendo esto. Yo sé, la política no está, no, yo no puedo, o sea, que me da una bronca cada vez me, cada vez estoy más lejos de todos estos tipos. Ya de la mayoría, de la enorme mayoría de todos ellos no tengo ni siquiera ningún respeto intelectual por ellos. Sí, coincido. Sí. 69 legisladores que nos salen 168 millones de pesos. Cada uno Sí, por anual, año. por año. 168. Yo voy a anotarlo acá porque así no me olvido. 168 Cuando estés millones. muy contento te lees esos datos para ponerte triste. Sí, sí. No, antes de hablar con cada uno de ellos lo voy a leer para saber cómo encarar la conversación. Bueno, Luciano, muy interesante, duro lo que nos contaste, pero muy interesante, muy interesante. Para seguirlo, los temas de esto, te vamos a volver a llamar. ¿Qué te parece? Por supuesto, siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Te mando Que un sigan abrazo bien. grande. Gracias. Un Chao, abrazo chao, enorme. Dale. adiós. Chau, chau. Bueno, Luciano Villegas, economista de Fundación Libertad, desmenuzando el presupuesto provincial no aprobado todavía, porque se están peleando oficialismo y oposición, se pelean, gritan, saludan, va, pero después todo show, ¿eh? Es todo show. Ustedes vieron estos números, durísimos números. Nadie se pelea por estos números, y mucho menos por el aumento de 64% para todos los gastos legislativos en el año. 64%, 11.500 millones de pesos se lleva el poder legislativo, las dos cámaras. Ujú. Qué inútil todo esto. ¿Cuánta plata? ¿Ustedes se dan cuenta la ineficiencia de toda esta plata, de todo este bollo de plata? La ineficiencia. ¿Ustedes toman conciencia de lo que son 850.000 millones de pesos, que es el presupuesto, que es lo que gasta la provincia de Santa Fe? Si estuviera bien usado, si fuera eficiente, si los gastos estuvieran bien medidos y controlados, esto no es para este gobierno, porque esto viene de 1000 años. Y el aumento y el gasto aumentó mucho en la época socialista también. O sea que se reparten las responsabilidades entre peronistas y socialistas. Lo que podría hacer la provincia de Santa Fe, con 850.000 millones de pesos bien manejados. Em, y la mayoría de los sueldos que se pagan tienen disconforme a quienes los reciben. Y todos los servicios que se ofrecen desde la provincia tienen disconforme a todos aquellos que se tendrían que servir de esos servicios. O sea que es todo ineficiente, todo inútil, todo mal. ¿Cuándo vamos a despertarnos como sociedad para exigir que la plata, la enorme torta de plata que el sector privado le pasa al público, sea bien usada?